Hola, buenos días. Estoy un poco resfriada, así es que espero que se me puedan entender. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo una temática que resulta altamente importante y que parece bastante práctica, muy pragmática, muy de lo cotidiano, pero que sin duda seguro muchos y muchas personas, familias, cuidadores tienen. Y mientras escuchaba a Nelson, pensaba también en cómo todos estos temas nos hacen pensar y mirar que aquí lo que tenemos que siempre tener en cuenta es lo importante de estas diferencias. Y diferencias que no solo pasan por el tema TEA. Cuando pensábamos y decía Nelson, cómo nosotros nos observamos y miramos lo que ese niño necesita, esa niña necesita, y necesita tal vez menos luz. Nosotros también debemos pensar eso entre todos nosotros. La diferencia acá está en que tal vez son mucho más intensos los niños con TEA. Pero cuando pensamos en esto hablamos de, ojalá pudiésemos entender todos y todas los diferentes que somos y cómo hay cosas que nos van a incomodar más, nos van a incomodar menos o nos hacen ver el mundo de una forma distinta, como muy bien decía el mensaje que Nelson nos dejó al final. Mi tema de hoy está asociado, ¿cierto?, a cómo y cuándo vamos a informar de esto del diagnóstico, ¿ya? Y yo le quiero dar una lectura también que no va solo en lo práctico, sino que también va en los sentidos. Sentidos que están asociados a los derechos de niños y niñas, derechos humanos, que tienen que ver también con el derecho a la información. Por una información que esté contextualizada, que tenga sentido. No solamente tiene que ver con un tema del diagnóstico en sí, que es parte de lo que también uno tiene que mirar cuando observa estos temas. No sé si se alcanza a ver, pero primero quiero decirles que aquí, cómo nosotros miramos o cómo yo quiero invitarlos a ver este tema, está asociado a que nosotros siempre estamos rodeados de múltiples y muchos entornos. Y eso es un tema importante cuando hablamos de los diagnósticos. ¿Ya? Cuando hablamos de esto de los nombres o las categorías que se le asignan a algunas de estas diferencias. Si lo pensamos así, tenemos un niño o una niña que siempre está en el centro, o podemos ser nosotros, digamos, los que estamos ahí. Y estamos cada uno rodeado de estos ambientes todo el tiempo, y que todos van a influir y nos van a ir afectando respecto de cómo nos ven, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si hablamos incluso de mirada diagnóstica, tenemos al niño o niña con el diagnóstico, pero también tenemos alrededor a los que están más cerca. Mamás, papás, cuidadores, abuelas, los hermanos, ¿cierto? Todas las personas que nos rodean en lo cotidiano. Incluso ahí estamos pensando también en las familias, ¿cierto? Como todas estas personas que nos van rodeando también nos ven, nos dicen cómo somos, nos hacen comentarios, nos dicen cosas respecto de cómo nosotros nos mostramos a los demás y cómo entonces, en este caso, un niño o niña con diagnóstico, como nosotros vemos como papá o mamá a ese niño o niña. Ese es un tema importante y yo quiero darle relevancia porque sin eso, a la vista, ¿cómo vamos a dar un diagnóstico? Y ahí les voy a explicar por qué. Alrededor, ¿cierto?, más allá están también personas que son muy cercanas, que nos rodean todo el tiempo. Si pensamos un niño o una niña, ¿cierto?, TEA o con cualquier otra condición, tenemos a los profesores, a las profesoras, a los médicos, también que rodean y que dan también cuenta de información importante, de cómo se observa y cómo se ve ese niño o niña. Y alrededor yo quiero mencionar y darle relevancia a todo este ámbito de lo que la sociedad piensa, cuáles son las creencias que los demás, la sociedad, que todos tenemos, todos formamos y todos tenemos respecto de ciertas condiciones. ¿Qué significa ser niño o niña en Chile? ¿Qué significa ser un niño o niña con TEA? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué es la inclusión? Esas son ideas que nosotros vamos construyendo y que también hay que tener a la vista, porque efectivamente eso nos hace posicionarnos de una u otra forma respecto de cómo damos este diagnóstico o cualquier otro diagnóstico asociado a una condición en particular. Primero, un tema importante, ¿por qué y para qué el diagnóstico? Y eso es un elemento de creencia. O sea, ¿por qué se hacen los diagnósticos? Claro, sirven, ¿cierto?, para hacer una categoría asociada a ciertos elementos conductuales, a ciertos elementos que se observan, a cierta sintomatología, pero efectivamente la idea de los diagnósticos en este ámbito en particular es esencialmente para buscar apoyos, pero apoyos que sean pertinentes y adecuados a esa persona en particular, a ese niño o a esa niña en particular. Los diagnósticos
no debiesen, pero sí están también hechos solo para poner una categoría, ¿cierto? Le ponemos un nombre, sí, pero no es el fondo. El fondo es para definir, claro, si tenemos a un niño o niña con una condición TEA, y además en qué nivel de TEA, nos ayuda a definir entonces qué tipo y con qué intensidad requiere apoyos. Apoyo más en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, de manera mucho más intensa, o tal vez no tan intensa, porque necesita más apoyo en lo que es sensorialidad, etcétera. Tenemos que mirar ahí que el diagnóstico, o lo que entendemos por dar un diagnóstico, está asociado o recibirlo, a entender qué es lo que se necesita y cómo se tiene que dar ese apoyo. Y entonces, ese elemento tiene que ver con esas creencias que yo les mostraba antes. ¿Para qué son los diagnósticos? Es un elemento de creencia que tenemos ahí a nivel cultural, porque muchas veces lo podemos entender más bien como para poner la categoría o el rótulo. Una persona TEA o de otro tipo de condición, una persona con déficit atencional, solamente para poner el nombre, la idea es que no. Los sentidos son mucho más de fondo y están asociados a los apoyos adecuados y pertinentes. Algunas ideas fuerza entonces asociadas a esto para poder ir mirando en virtud de esto que ya les acabo de mencionar. Estamos en una lógica en la que se supone que la mirada es inclusiva. ¿Ya? Tenemos una lectura, una forma de entender que debiese ser desde la inclusión. ¿Qué significa eso? Es decir, que todos tenemos que disminuir las barreras en las cuales se da el desarrollo de cada una de las personas, independiente de su condición. Pero eso implica adecuaciones que hacemos nosotros y también hace la persona que presenta la condición. ¿Qué implica eso? Que claro, para poder entender, ¿cierto?, esta forma de trabajo y qué es lo que vamos a decir también, tenemos que mirar qué es lo que necesita ese niño o esa niña y qué es lo que necesita además adecuar para poder comprender y manejar, digamos, esta información. La mirada inclusiva implica que todos, y la persona con el diagnóstico o con la condición también hace adecuaciones, pero no solo, y no es suficiente, sino que también todos nosotros, que es lo que incluso Nelson nos decía recién. La mirada de la creencia que está en la propia familia de lo que es el diagnóstico. Yo le mostraba por eso esos entornos. Si tenemos el entorno más cercano de la familia, claramente es muy importante para poder acompañar en la información que hay que entregar, es qué es lo que para nosotros como familia es el TEA. ¿Qué es lo que nosotros vivimos desde el TEA? Porque esa información es la que vamos a transmitir. No es teoría lo que se va a contar cuando se informe, no tiene que ver con elementos teóricos o elementos que están dichos desde la ciencia, sino que desde cómo lo vivimos también. Por lo tanto, es súper importante conocer y comprender qué es para nosotros como familia este diagnóstico. Y por eso es que los apoyos y acompañamientos tienen que ser también muy cercanos y muy constantes a la familia. Y no porque exista un problema ahí, sino que porque efectivamente es algo que es importante ir conversando, entendiendo, comprendiendo, discutiendo, confrontando también, porque hay cosas que, sabemos, hablamos de un espectro, no son iguales, ¿cierto? Es un ámbito muy amplio de conducta y situaciones que se pueden dar. Entonces eso es importante irlo conversando. ¿Y qué es lo que entendemos por el diagnóstico a nivel familiar? Es muy, muy importante. Específicamente eso asociado a nuestro hijo. ¿Qué entendemos por TEA? ¿Qué es para nosotros TEA? ¿Qué implica? Pues también respecto de mi hijo o de mi hija en particular, hay cosas que no calzan, hay cosas que sí, hay cosas que tal vez no observo y que no se van a dar, o a lo mejor sí, pero ahora no están presentes. Entonces necesito información específica. Y esa información específica la hacemos en relación también con las personas que nos apoyan. Podemos preguntar al educador diferencial que nos acompaña, al neurólogo o al terapeuta ocupacional. Información que nos permita entender más. Desde ahí para poder adecuar también cómo yo voy a entregar esa información. Y este elemento que tiene que ver con, incluso debería haberlo puesto antes, y que ojalá fuese algo que tuviéramos presente ya, pero no existe aún, es realmente el poder dar cuenta de cómo entregamos un diagnóstico si primero no entendemos bien qué es lo diverso. Y ojalá estuviésemos en un ámbito o con un cambio cultural ya de que incluso no tengamos que ponerle nombre a nada. Ni TEA, ni excepcional, ni problema de salud mental. No debiésemos solamente hablar desde las diferencias, excepto por los apoyos. Pero por ponerle un nombre para una categoría diagnóstica no debiese ser necesario porque la diferencia está siempre presente. Siempre estamos desde lo diverso. Y si nosotros hablamos desde la diversidad y de cómo todos somos
en todo muy diversos y de diferentes formas, tal vez eso nos ayuda a manejar o a entender mejor qué implica TEA u otra condición y cómo entonces yo puedo hablar y dar esta información a mi hijo, a mi hija y a sus hermanos. Si entendemos que esto, que es lo diverso, es algo que tenemos que nosotros ir trabajando con nuestra familia, también estamos aportando un cambio cultural que es lo que se busca, de que todos entendamos que la diversidad es parte de las relaciones. De hecho, las mejores intervenciones que yo he observado en personas jóvenes, sobre todo más bien adolescentes, muchos de ellos, con la condición TEA respecto al diagnóstico, ha sido cuando en sus contextos, incluso escolar, se ha hablado de la diversidad en general. Han habido experiencias súper interesantes de profesores de aula, con una tremenda motivación y con una comprensión muy profunda de lo diverso, que hablan con sus cursos de lo que es diverso y de la diversidad tanto en contextura física, en formas de atender, de participar en clases, de relacionarse, de procesar la información, y profesoras que han hecho actividad en consejo de curso en donde justamente van hablando de cada una de esas diversidades. ¿Qué implica eso? Que cuando alguien efectivamente se da cuenta que también tiene esa diversidad, es la forma en la que se relaciona, es la forma en la que a veces entiende las bromas, es la forma en la cual a veces interpreta la realidad, no resulta algo tremendo o terrible porque todos tienen algo de esa diversidad o de otra. Las mejores intervenciones que yo he visto en contexto natural han sido justamente incluso de educadoras de aula con una fuerte sensibilidad por la diversidad. Y lo abordan en esas instancias, en los consejos de curso o en las horas de orientación. Y efectivamente todo eso ha disminuido ansiedad, angustia en las personas que participan como adolescentes en esos cursos que tienen la condición o el diagnóstico de TEA. Entonces también la invitación, un poco desde aquí, es cómo cada uno entiende eso, que es para nosotros lo diverso, cómo yo vivo eso. Porque sin esa información que yo traigo, cómo yo también voy a transmitir un diagnóstico a alguien con quien yo estoy, a quien yo crío, eso va a ser una diferencia, eso se va a notar. ¿Ya? Entonces esa es un poco la invitación. Y en eso aparecen todos estos elementos. Efectivamente, las mejores intervenciones para entregar el diagnóstico han sido aquellas en las cuales al interior de la familia, al menos desde la experiencia, estoy hablando desde ahí, las familias o en contextos escolares, se ha hablado desde esta idea de que todos somos diferentes. Por lo tanto, la idea de la inclusión, la diversidad es algo que nos atañe a todos, independiente de si tiene un nombre TEA, SDA o el nombre que sea. ¿Ya? Claramente ahí aparece un elemento que es muy importante. También valorar qué es ser diferente. Porque una cosa es que hablemos de que es importante la diferencia y que todos somos diferentes, pero ¿en qué? O sea, esto no tiene que ver con lo abstracto, aunque es un tema muy abstracto, es muy así como de ideas. Hay que llevarlo a elementos concretos. Uno es diferente incluso en la contextura física, uno es diferente en cómo uno atiende o hace las preguntas en clase, uno es diferente también en cómo hace las preguntas al papá o a la mamá o cómo entiende o no los chistes, uno es diferente en lo que le gusta comer, uno es diferente si es que me gusta más o menos la luz, si me gusta moverme, todas esas son diferencias. Tenemos que llevarlo a esos elementos para poder valorar el ser diferente desde un elemento que no tiene que ver con algo que es negativo en sí mismo. Y de hecho esa es la mirada detrás. Que aquí no hablamos, y por eso es que es tan importante el tema del diagnóstico, no tiene por qué ser, de hecho, porque es complejo, porque resulta complicado decirlo, porque el mundo no está preparado para todas las diferencias, o todavía no estamos con las diferencias como tan a flor de piel de entenderlas para poder acoger, incluir y generar mejores condiciones en todos los espacios. Por eso es que se teme el diagnóstico, o se teme, digamos, decir que hay una condición TEA, porque ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo van a reaccionar? Tiene que ver con estos aspectos de la sociedad también. En este momento hablamos más de esto que antes, y es un tremendo cambio. Pero el cambio total debiese ser cuando ya no sea tema, incluso tengamos que hablarlo, porque es algo que se vive desde la diferencia. Entonces, no solamente que todos somos diferentes, sino que también valorar en qué se es diferente, ¿ya? Y en eso, para poder dar información de esta mirada como de lo que es TEA, el diagnóstico, cómo yo le puedo explicar a mi hijo, a mi hija, que hay una diferencia asociada a algunas formas en las cuales él se presenta a los demás o en las cosas que él hace, implica también saber cuáles son esos recursos o fortalezas. Por eso es que atrás había puesto, ¿cierto?, como
dar cuenta de las características específicas de esa persona TEA, porque lo que se necesita de ese niño o niña es saber en qué aspectos hay fortalezas, hay recursos, que también son parte de la diferencia. Soy súper organizado, me gusta el orden, me gusta que las cosas funcionen con un cierto ritmo, me gustan ciertos elementos que mantengan la estructura, me gusta que seas claro, me gusta que seas directo, que me digas las cosas como son. Por eso que a veces no entiendo los chistes, porque tal vez no tengo claro qué me estás diciendo, si una cosa o la otra, porque me gusta la claridad, me gusta que tú me digas las cosas como son. Me gusta decir las cosas como son y a veces en eso puede que me falten filtros. Pero ahí estoy diciendo desde el niño o niña TEA aquellas cosas que sí son fortalezas y que sí son elementos que se tienen que valorar. Puestas en contexto de manera funcional, son aspectos muy positivos. Y por lo tanto eso permite reconocer la diferencia desde los recursos y desde las fortalezas. Para también después entrar en aquello que es una dificultad. Porque todos y todas somos diferentes y también hay cosas que nos cuestan más. Me cuesta más a veces entrar en conversación, me cuesta más a veces saber qué tema poner para poder conversar con los demás. Me cuesta a veces decir cosas que igual estoy pensando, pero cuando están conversando sobre otro tema no sé cómo hacerlo. Me cuestan ciertas cosas que yo puedo decir, me cuesta tal vez recibir mucha información, me cuestan los ruidos, me molesta, me tengo que retirar un poco. Hay cosas que se me hacen difíciles. Y cuando lo pongo en un contexto de diferencias que todos podemos tener y de fortalezas que también cada uno tiene, porque en eso también somos diferentes, cuando hablamos entonces de un elemento diagnóstico no tiene por qué ser algo desde lo complejo, desde lo negativo. Que desde ahí un poco uno se posiciona. ¿Por qué la pregunta de cómo dar el diagnóstico? Porque sabemos que puede ser malentendido por otros y tal vez no por la familia, pero desde el ámbito familiar somos las personas que también más entendemos y más conocemos. Y en eso pueden haber incluso algunas apreciaciones o inquietudes de cómo los demás reaccionan frente a esto, porque no lo entienden, porque no conocen de TEA. Muchas familias han hecho un largo tránsito justamente mostrando a los demás qué significa y cómo reaccionar frente a ciertas situaciones que mi hijo o mi hija presenta. Entonces, claramente son las personas que tienen más recursos para poder dar cuenta de esto a los demás. Pero claro, y decírselo al niño o a la niña puede estar cargado por algún elemento que puede ser entendido de forma negativa. Y por lo tanto, mi idea con esto es comentarles que cómo lo decimos desde algo que no tiene por qué serlo. ¿Por qué ser negativo? Porque efectivamente tiene una serie de recursos, una serie de fortalezas, pero también sus propias dificultades, que no se pueden no decir. Porque ¿para qué también se dice el diagnóstico? Y eso es lo que se ha observado, que organiza, que ordena, que incluso jóvenes, niños dicen, entonces por eso es que yo a veces tengo esta situación, me pasa esto, o a veces me dicen, claro, ordena. Me da información que me permite entenderme. Pero como sabemos que eso en términos sociales también trae ciertos costos, eso es lo que nos complica y eso es lo que tenemos que manejar. Entonces, al decirlo a nuestros hijos principalmente, que estoy pensando en ellos primero, hijos o hijas, lo que estamos haciendo es darles información para entender en qué requieren apoyo, porque justamente son las áreas en las que presentan mayor dificultad. Pero no podemos no decir aquellas áreas en las cuales pueden ellos apoyar a otros. En esto, de hecho, hay muchos niños jóvenes que además, cuando tienen un nivel TEA, nivel 1, esencialmente a veces incluso acompañan a compañeros en términos de estudio, les colaboran, porque hay algunas herramientas ahí de cómo ellos procesan la información, de cómo se organizan, que resultan positivas, pero eso tiene que verlo la docente también, o el profesor, que ve eso como un recurso y que justamente entonces lo hace participar o la hace participar de forma distinta en el contexto de aula. Entonces, por eso que no solo es asociado, como lo mostraba al principio, al papá, mamá, cuidador, que ya tienen que ver qué implica para ellos esta idea del TEA, qué es el TEA, sino que también para poder apoyar y acompañar a otros que están cerca, pero más lejos de nosotros como familia, que son las profesoras, las personas que nos rodean y que además están muy cerca de todas formas porque están cotidianamente con nuestros hijos e hijas. Claramente están en el colegio muchas horas y eso implica entonces que tengan que tener este tipo de información. Entonces, primero, entender nosotros desde un entorno que somos muy cercano, qué es para nosotros el TEA,
cuál es la condición propia de mi hijo o hija como condición TEA, pero eso idealmente desde una perspectiva de lo que implica lo diverso en general. Hay contextos familiares en que el diagnóstico de TEA se supo desde siempre, porque maneja el tema de la diversidad y lo fueron hablando con su hija o su hijo desde el principio porque entendieron que era eso, parte de una diversidad que había que valorar, pero también había que reconocer los apoyos. Cuando hay mayor dificultad en conocer o comprender el diagnóstico de mi hijo, hay cosas que me cuesta mirar o que tal vez no tengo tan claras, es más difícil dar ese diagnóstico a mi hijo o a mi hija, porque hay información que yo no tengo. Por eso es que es tan importante que dentro de la familia podamos manejar bien qué es lo que conocemos y qué no, para desde ahí entonces poder entregar información lo más clara o lo más específica en términos de lo que necesita. Ahora, ¿qué elementos aparecen como importantes? Por eso lo decía, alguna sugerencia. Aquí es súper complejo porque cada caso, cada familia es distinta. Y cada niño o niña TEA también tiene su propia condición en términos del espectro. Por lo tanto, no se puede decir que hay algún elemento como receta o como que para todos los casos funcione, pero sí un poco lo que les transmitía antes, la mirada desde la diversidad, la mirada de la fortaleza, la mirada también de aquellas cosas que resultan más difíciles, como debilidad. Idealmente es, si que ya tengo la información y yo estoy clara como familia, como mamá, como papá, como cuidador, idealmente decirlo lo más pronto, apenas ya tengo certeza de esa información. Los medios para decirlo van a variar del niño o de la niña. Sé que es un niño o niña verbal, y de hecho esto es una información muy abstracta. Yo hablaré de las diferencias que todos tenemos y diré que efectivamente hay una diferencia que también él o ella muestra y que tiene un nombre, que le llamamos o autismo, o porque algunos le ponen igual, nivel 1 se te lo dicen Asperger aún, y eso puede ayudar un poco a entender algunas cosas, pero hablamos de más bien autismo la mayoría de las veces. ¿Pero qué implica eso? Entender que hay un lenguaje verbal que es posible explicarlo y que tiene que ver con decir, hay cosas que tal vez nos cuestan más, hay cosas que nos cuestan menos hacer. Entonces, idealmente, desde que tenemos la información del diagnóstico, lo tenemos claro, es mejor decirlo, porque así evitamos también enredar o complejizar la entrega de esa información con otras cosas que surgen después, ¿ya? Y en eso podemos pedir apoyo a nuestros educadores, terapeutas ocupacionales, respecto a elementos específicos de la misma condición de mi hijo o de mi hija. Claramente, cuando uno da esa información, el adulto lo hace de un elemento vincular. Lo hace desde un vínculo, lo cuenta. No es información que está asociada a algo que es cualquier información. Uno lo hace tal vez de una manera, en un momento apropiado, de una manera tranquila, en el sentido de que cuando yo tengo claridad en la información, yo puedo transmitirla con esa tranquilidad. Desde los vínculos uno transmite emociones. Por lo tanto, si yo tengo una cierta inquietud, yo no me siento cómoda con esto, eso igual se puede notar. Y los niños también lo notan, aun cuando la condición sea uno TEA, eso es perceptible. Por lo tanto, uno como adulto tiene que estar tranquilo e idealmente, si hablamos desde la diversidad, tal vez no tiene que ser un momento muy especial, puede ser que no estamos conversando, estamos regaloneando, estamos viendo televisión, estamos conversando como familia, hablamos de lo diverso y hablamos de la diversidad de cada uno. Y ahí aparece tal vez el nombre más vinculado a la diversidad propia de mi hijo o hija, de la diferencia, a la cual la podemos llamar de una cierta forma. Ahora, el nombre está asociado más bien a lo que se conoce. Podríamos hablar no con el nombre, no ponerle autismo, sino que tal vez hablar de la diferencia asociada a veces a dificultad cuando nos relacionamos, que no sé a veces decir las cosas como las estoy pensando, me cuesta encontrar las palabras precisas, de acuerdo a las diferencias que tenga o las dificultades o a las fortalezas, hablar desde ahí. Pero insisto, aquí el tema está asociado a cómo nosotros, cómo nosotras como adultos cuidadores tenemos la información clara y desde ahí la podemos transmitir. Si yo tengo dudas, tal vez todavía no es el momento, ¿ya? Yo necesito estar clara con eso. Es parte de mi rol también buscar más información si es que hay algo que no me calza o algo que no estoy de acuerdo, y papás que a veces no están de acuerdo con los diagnósticos porque les falta información, no porque tal vez no crean en el profesional, sino porque algo no está calzando. En procesos de entrega de informes me ha pasado que, y han sido posteriores en reevaluaciones, papás o mamás llegan con esto de, entonces ahora entiendo por qué cuando me dijeron esto, cuando me entregaron, tiene que ver con algo que es tan específico, porque en el momento me pareció que no correspondía a mi hijo, no era lo que yo veía en él. Y la verdad es que ahora, claro, cuando veo que ha crecido un poco más y tú también le buscas otras palabras, o alguien me lo dijo en el colegio también, ahora lo relaciono.
A veces se requiere un poquito más de tiempo, pero eso también tiene que ver con respetar los tiempos de la familia. No puede pasar mucho, tal vez no lo puedo hacer al principio, pero tampoco puede pasar mucho tiempo porque hay elementos de contexto que a veces empiezan a dar cuenta de las diferencias. Y eso en niños y niñas que son conscientes de esas diferencias no les empieza a hacer bien, ¿ya? Les empieza a hacer ruido. Hay cosas que les empiezan a decir que les empiezan como a complicar. Por lo tanto, si podemos dar información tempranamente, cuando yo la tengo clara como adulto que cuide y que cría, ideal. Pero si no, tendré que esperar un poquito hasta que yo tenga la certeza de que puedo explicarlo. Y puedo explicarlo con cierta tranquilidad, porque es parte de las diferencias, como decíamos antes, y es la diferencia que mi hijo o mi hija muestra. Y en ese contexto, contarlo como algo que es natural desde las diferencias, y no, ¿cierto? Y eso lo sabemos todos, ni como enfermedad, ni como un problema, porque efectivamente estamos desde la condición. Hablamos desde la condición. Y por eso, para hablar desde la condición, lo hacemos desde la condición de que todos somos distintos. Por eso es que lo vinculo con lo que, y viene esto antes, porque si para mí eso todavía es algo complejo y no lo logro ver en relación a otras personas, incluso ni siquiera con mi hijo, me va a ser muy difícil dar cuenta de un diagnóstico si para mí es algo que no es una condición, sino que es un problema. A eso me refiero. Entonces, aquí vienen a la mano todas las creencias que nosotros como adultos, papás, mamás, cuidadores, psicólogas, médicos, tenemos sobre lo que es ser diferente en lo cotidiano, en lo diario, y por lo tanto también con la condición TEA, que es parte de unas de las diferencias que se pueden dar. Y desde ahí entonces, si yo tengo esa información, soy clara en lo que yo también quiero transmitir, lo podemos hacer en un contexto que sea natural. Lo más complejo es cuando buscamos momentos como especiales, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay momentos como que se crean especialmente, tampoco tal vez es lo más grato, ¿ya? Hay que buscar momentos que sean como desde la cotidianeidad, desde un momento en que estemos conversando, cuando vamos caminando, pero empezar a introducir el tema. Si yo claramente digo, no, lo que pasa es que tú tienes autismo y lo digo así de esa forma, es de hecho poco comprensible porque estamos hablando de algo que es abstracto. ¿Qué es eso? Eso es nada en sí. Pero cuando lo empiezo a explicar desde la información de aquellas cosas que pueden ser más difíciles, hay veces que tal vez hay dificultad para que tú te acerques a tus compañeros porque tal vez no sabes qué tema poner. Bueno, eso está asociado a algo que también se conoce y que alguna vez lo vimos contigo cuando eras más chiquitito y que además hay otras cosas, el tema del lenguaje, hay palabras que tú usas que a veces los demás no conocen o a veces hay palabras que te cuesta más comprender. Y algunas otras cosas más que podemos sumar, el tema sensorial, por ejemplo, cuando lo explicamos también, todo eso tiene un nombre y se le llama, y podemos ponerle nombre nosotros, porque es el nombre que tiene. Pero también podemos no dárselo y decir, bueno, eso es una diferencia que tú tienes y que hace que tú proceses la información de modo distinto a tus compañeros. Entonces, cuando te pase eso, habla con tu compañero amigo y dile cómo lo puedes hacer, pregúntale. Eso era una broma, pregúntale a tus compañeros, cuando son de confianza. Y podemos ayudarlo a buscar ese grupo, además, para que hagan esa consulta cuando algo no lo entienden. Pero eso no tiene por qué tal vez, y ahí insisto, ponerle el nombre, podemos ponérselo, pero tal vez ahí lo que hacemos es recalcar la categoría diagnóstica, que es bueno que se sepa porque hay apoyos específicos para ese niño o esa niña, pero no porque se le quiera llamar así, ¿ya? Por lo tanto, de hecho hay familias y familias que hemos conocido en donde uno propone a veces que en el contexto escolar, por ejemplo, también se entregue el diagnóstico. No sé si les ha pasado, que se den información. Efectivamente, eso tiene sentido cuando el contexto y el ambiente escolar, por supuesto, está preparado también y puede acoger eso como una de las diferencias, como les digo. Hay familias que prefieren no hacerlo porque sienten que eso los va a estigmatizar más y por lo tanto prefieren guardar la información. Eso es algo que hay que acompañar, porque efectivamente lo ideal sería que la información estuviera disponible y como no es algo negativo, va a ayudar a ordenar, a organizar la sala, igual que en la casa. Cuando decimos que se lo damos como diagnóstico al hijo, le contamos qué pasa, él también entonces puede entender que cuando se siente complicado y hay mucho ruido, puede irse un ratito para poder regular esa información que le llega tan potente desde lo auditivo para que eso se regule, retirarse un poco, como una estrategia de autorregulación. No es que se vaya porque no le interesa, ¿cierto? Le podemos explicar, pero eso siempre desde la comprensión de qué es lo que me pasa. Muchos jóvenes, bueno, los que yo he conocido, adultos, más jóvenes que niños, que no han tenido el diagnóstico o les genera mucha duda, empiezan a ser muy conscientes de estas dificultades. Y les ocasiona algunas dificultades incluso en salud mental, porque sienten que no calzan.
porque sienten que son muy distintos y que no entienden por qué. Y eso es algo que entonces cuando uno da la información ayuda a organizar. Pero igual hay que acompañar muchas veces porque también, dado que estamos en una cultura, una sociedad que tampoco valora completamente la diferencia, algunos lo saben, pero también les complica porque dicen yo no quiero ser especial, yo no quiero ser diferente. Y ese choque cultural es porque justamente no hemos llegado a ese tránsito de dar cuenta como país, digamos como sociedad en general, de que no importa el nombre, que somos todos distintos y que eso no es negativo. Entonces ellos lo viven, ellas lo viven. Y eso es lo que genera tal vez más complicación cuando las familias quieren apoyar o quieren darlo desde la información diagnóstica. Porque es como decir, claro, le pongo una categoría y los demás, ¿cómo lo van a tomar? Bueno, eso es algo que efectivamente puede suceder. Pero cuando se trabaja en alianza, como lo comentaba también Nelson, con las educadoras, hay cosas que se pueden ir manejando de manera distinta. Pero claramente para el niño o niña, idealmente que no sea muy grande, darle información lo ayuda a entenderse, a organizarse. Podemos entregar la información de modo verbal, hay veces que también hay unos videos que dan vueltas que están bien hechos, hay que buscar unos que también que circulan en la red, pero también hay información que se puede dar a través de medios que no son verbales, los niños que usan imágenes, pero eso es más complejo porque es un tema bien abstracto del que estamos hablando. Pero generalmente es a nivel verbal de un modo natural. ¿Qué pasa con los hermanos? Que es ahí un gran tema, hermanos y hermanas, ¿ya? Efectivamente, los hermanos y las hermanas muchas veces toman el rol también de acompañar o de estar muy alerta a lo que le pasa a los hermanos con TEA, porque efectivamente se dan cuenta de que hay una diferencia. Y por lo tanto también asumen algunos roles de cuidado que a veces se esperaría que no sucediera, pero sucede en forma natural, no hay una indicación de la familia que eso sea así. Muchas veces ocurre espontáneamente desde el cuidado y la protección. O al revés también, hermanos o hermanas que no logran entender y tienen mucho conflicto con este hermano o hermana que a veces saca las cosas, que a veces hace algunas cosas que ellos no comprenden y por lo tanto tampoco pueden entender bien qué les sucede. Un trabajo con hermanos y hermanas es un trabajo bien específico y que hay que llevarlo igual. O sea, uno lo que debiese siempre desde los acompañamientos y también desde la información diagnóstica es mirar al sistema hermanos o hermana, ¿cierto? Puede ser un hermano o varios hermanos. ¿Por qué? Porque les van pasando cosas que no están siempre visibles para los adultos, porque también están, por supuesto, concentrados en toda la dinámica y no siempre lo dicen. Entonces, estos hermanos y hermanas, al igual que este niño o niña, necesitan información lo más pronto posible. Y ahí información de videos que pueden darse, insisto, que hay que buscarlos bien, pero existen, que están muy bien hechos, permite como entender más qué implica esto del TEA. Algunos lo cuestionan, también lo discuten, porque también el tema de las diferencias, seguimos con lo que decíamos delante, no es algo que todos podamos como entender y valorar. Sin embargo, niños y niñas tienden a ser mucho más abiertos a la diferencia que a veces los adultos. Por lo tanto, cuando se les da la información, también les ayuda a entender, a ordenar. Ah, entonces por eso es que mi hermano cuando tal vez reacciona de esa forma o cuando muestra como esa conducta que todo le molesta o cuando no quiere comer ese tipo de comida. Ah, entonces uno puede explicarlo también, igual como lo decíamos delante, con toda esa información de los recursos, las fortalezas y también las dificultades que tiene su hermano, cosas que le son más difíciles. Y también hablar de las diferencias que él o ella tiene, para seguir dando cuenta de esto, de que todos somos diversos. Ella tiene su propia diversidad, la hermana, ¿cierto? Tiene su propia diversidad, le pasan cosas a ella sin TEA. Y a su hermano o hermana TEA también le pasan cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Se las podemos contar. Entonces, claramente, cuando ocurren conductas de desregulación o situaciones en la casa, pueden ser más comprendidas, lo que no quiere decir que eso implique que no importa, o que no, pero pueden ser entendidas con un contexto. Los diagnósticos dan contexto. Esa es la información que se entrega, información que permite conocer y comprender entonces dónde está esto, aquello que se entiende por dificultad o aquello que se entiende como una fortaleza. Y los hermanos cuando la reciben también pueden ordenarse. Entonces ahí más bien lo que se utiliza es un medio verbal, también en un contexto natural, en un contexto de regaloneo, evitar hablemos de una situación como especial, creemos un contexto así como muy único, porque eso también pone en alerta. Cuando uno le prepara mucho el ambiente es como que algo va a pasar y uno se anticipa como persona, a todos nos pasa.
Entonces, en un contexto natural, hablar de las diferencias y de las diferencias que ella, hermana, tiene y también de las diferencias que tiene su hermano o su hermana y que eso tiene un nombre, se le llama TEA o en algunos casos le dicen autismo, y a qué se refiere, y explicar y estar disponible a todo tipo de preguntas. Porque además eso, y ahí pregúntame todo lo que tú quieras, si hay alguna cosa que te parezca que tú necesitas saber, que hay cosas que tú no logras mirar bien, que tú no entiendes todavía, estar disponible. Mientras estemos disponibles con esos hermanos a responder dudas, esa ansiedad de no entender o de que me complica todo esto va a disminuir. Hablamos de jóvenes, niños o niñas que se van a vincular con ese tema con nosotros y eso funciona, pero sí hay que estar disponibles a ese tipo de consulta. ¿Ya? Por lo tanto, si entendemos el tema de hermanos, es un sistema particular y requiere atención también. Y de hecho, en muchos espacios se le da apoyo también a los hermanos, pero no porque sea un problema, sino porque también merecen atención, merecen información, requieren esa información, es un derecho. ¿Ya? Lo mismo que para el niño o la niña TEA. ¿Ya? Y efectivamente también en las instituciones o los espacios en los que se trabajan estas temáticas se está disponible para hacer todas las respuestas que sean posibles a las mamás o papás o cuidadores, justamente para que tengan toda esa información y en el momento oportuno que consideren, que ojalá sea lo más al principio, pero puede ser después cuando la familia se sienta preparada, entregar esta información que va a implicar una mayor comprensión también para ese niño o niña respecto a lo que le pasa. Sabemos que en TEA el espectro es amplio. En esto, por ejemplo, existen más antecedentes de niños o niñas TEA que son de nivel 1, que son mucho más conscientes, ¿cierto?, de sus dificultades y que necesitan idealmente pronto esta información. Hay niños o niñas TEA que son de nivel 2 y 3, que también es importante que tengan la información, pero dado que la condición es distinta y tiene una dificultad cognitiva muchas veces, también hay que irla manejando y hay que irlo diciendo desde la familia, ya niño y niña, pero claramente ahí el nivel de conciencia es distinto, pero existe. Sobre todo niños que tienen una dificultad cognitiva, pero es leve, también son muy conscientes de aquellas cosas que los hacen distintos. Si hablamos desde las diferencias, esas diferencias pueden ser entendidas. Entonces, por eso, si lo hacemos mientras más pequeño, eso puede ser algo mucho más natural y mucho más contextual. ¿Ya? Eso era lo que yo les quería comentar y yo estoy dispuesta ahora a las consultas que me dijo Valeria que íbamos a tener frente a este tema, que tal vez es mucho más concreto y es mucho más específico. Claro, sí, bien, el punto ahí, como son casos puntuales, la pregunta es ¿por qué se llega a hacer un diagnóstico también? ¿Por qué se busca? Se supone que hay algo ahí que sucede que hace necesario algo de información. Probablemente por eso se buscó. Entonces, cuando uno da la información es porque eso permite ordenar. Uno, si en algunos casos, que tal diagnóstico de TEA, pero es muy leve y efectivamente ha podido funcionar, la verdad es que hay que evaluar si es necesario, pero efectivamente para que veamos si los apoyos que obtiene de esa información es lo que necesita. Pero sí, yo creo que aquí es importante ver cada situación en particular. Hay mucho diagnóstico que yo he observado que se está dando en jóvenes, en personas que son más grandes, no necesariamente niños o niñas pequeñas, que también se está dando bastante, y que pasan por mucho tiempo, por mucha evaluación, porque algo es distinto y no se sabe qué. Ahí la pregunta es esa, ¿por qué se busca la información? Y si se necesita esa información para ordenar, para entender, entonces hay que darla. Y también, por supuesto, al joven porque le permite organizarse respecto de lo que tal vez antes era como una cosa que le llamaba la atención de sí mismo, pero no era un problema. Aquí hay que diferenciar. Hay veces que hay situaciones que se dan como problema y que eso limita, ¿cierto? Por eso es un problema. ¿Cuándo es un problema? Cuando limita la vida, cuando algo pasa, cuando hay dificultades en esos contextos. Hay veces que eso no ocurre. Y idealmente eso es lo que debería suceder. Si hablamos desde lo diverso, no tendría por qué ser un problema. Pero eso no siempre es así. Y lo que estamos entendiendo ahora es que necesitamos información sobre el diagnóstico, nosotros, niños, niñas, adultos, padres o cuidadores o profesores, porque me ayuda a entender para poder ajustar y yo entregar los apoyos que disminuyan las barreras. Porque la mirada de la inclusión es que mientras todos y todas tengamos información sobre este tema, vamos a generar acciones que sean justamente más de apoyo, más de contención o más de acompañamiento en ciertas situaciones, que si no la tuviera. Esa es la mirada desde la inclusión, que todos disminuyamos barreras, pero con información, porque si no la tenemos, así como pasa, y a veces sucede, familias que tienen dificultades en la calle, por ejemplo, desde una desregulación, algo que sucede,
Y que, claro, aparecen una serie de comentarios y cosas que son súper y que terminan siendo muy chocantes. Pero cuando se entrega la información y se dice, ojo, es que mi hijo tiene una condición, él tiene un trastorno del espectro autista y necesita estar tranquilo, necesito contenerlo, necesito, así como para que me deje, uno no tendría por qué decirlo. Uno dice, ¿pero por qué tengo que decir? Pero a veces para que eso que me está incomodando a mí, que me genera como una limitación, porque siento y escucho y veo, tengo las miradas sobre mí, a mí me da calma, tal vez decirlo, para yo estar calmada para regular. Para yo apoyar una desregulación, debo estar calmada yo. Pues si tengo todo encima es mucho más difícil. Entonces, ¿por qué se dice? No es porque yo quiera justificar. Yo lo hago para poder explicar que yo estoy haciendo esto porque esto es importante en este momento para mi hijo o mi hija porque tiene una condición que es diversa y que le llamamos TEA. Por lo tanto, desde ahí hay algo que es importante como reconocer. Ahí levanto la mano, después acá y después. Claro, es una pregunta un poco que escapa del tema. Ahí lo importante es preguntarle a los equipos, al equipo con el que está o fue el diagnóstico, o al equipo que tal vez lo trata, porque efectivamente hay temas de etapas del desarrollo y de momentos. Al principio se dan las alertas, los diagnósticos se dan un poco después. Entonces, las reevaluaciones son importantes. Y ahí los equipos son muy relevantes en ese proceso para poder ir mirándose esa trayectoria. Mirar desde los 2 años, mirar ahora los 4, qué pasó antes y qué pasa ahora, ayuda a entender. Pero los equipos son muy relevantes en eso. En esto hay que estar disponible, efectivamente. Hay que estar disponible para tener la información. Cuando se entrega en ese estado en el cual no quiero, la disposición no es positiva y no tiene por qué entonces tenerla para que la entienda de una manera que tal vez no es la que queremos. Ella no la necesita todavía, pero cuando la necesite hay que estar atento. Y efectivamente aquí la información tiene que estar en ese instante. Pero sí, pero una obligación, esto no tiene que ver con obligar o con que esto no es un protocolo. Quienes tienen que saber son los cuidadores. El ideal desde el derecho a la información es también para el niño o la niña, es un derecho. El punto es que si está disponible y atento a escucharla, claro, pero puede haber otros medios también. Y podemos no hablar de TEA, pero podemos hablar de lo diverso, podemos hablar de las diferencias. Y eso después en su momento ya puede preguntar. Y bueno, ¿y la mía? Tiene nombre, cómo se llama, y puede preguntarlo también de la manera en qué dice ahora. Y bueno, ¿y qué es lo que me pasa a mí? Sabemos, no sabemos todavía. Pero sí hay que estar disponible y estar disponible para entregar la información lo más adecuada y lo más precisa posible. Pero antes se puede hablar desde la diversidad que todos mostrábamos, que todos vivimos, porque yo creo que esa es la clave. Cuando lo vemos desde ahí, no importan los nombres. El punto es que hablamos de eso, de lo que me pasa y aquello que todavía no logro hacer y que puedo lograr de otra forma. Pero eso cuando yo entiendo que todos tenemos eso. ¿Por qué a veces esto es negativo? Porque no estamos desde la posición de lo diverso, porque es negativo ser diferente. Y eso no tiene por qué serlo. Hacia allá debiésemos caminar, hacia que esto no tiene que ver con una condición X, Y o Z. Ese es el cambio cultural real al que debiésemos llegar, pero no estamos todavía en eso. Estamos en una transición, que igual es mucho más de lo que se tenía antes. La transición es hablar desde las diversidades que todos y todas presentamos. Y una de ellas es esta. Cuando ella quiera, lo va a preguntar. Y hay que estar disponible, pero mientras tanto no es una obligación. No hay que estar ahí obligando a tener esa información.